Ok, chicos, entonces vamos a dar inicio a este tema, que es el que dejé, aunque está dentro de los polígonos, lo dejé al final porque es con el que vamos a iniciar el siguiente parcial. Así es que de entre todos los polígonos que hemos estado viendo, regulares e irregulares, hay una figura que se destaca porque hasta tiene su propio estudio. De hecho, ¿alguien recordará cómo se llama la materia? ¿Nuestra materia? Trigonometría y geometría. Ok, geometría y trigonometría. Entonces, el GEOS es el estudio de todas las figuras geométricas, de todas en general, o de todo lo que tiene forma aquí en la Tierra y de todo lo que se puede medir. Y la trigonometría específicamente es el estudio de los triángulos, ¿sale? De cómo medir los triángulos y para qué nos sirve. Definitivamente, desde hace miles, miles, miles y miles de años, incluso antes de Cristo, las civilizaciones más antiguas, y yo siempre he dicho que nada es casualidad en la vida, las civilizaciones más antiguas le dieron mucha importancia al triángulo. De ahí que, bueno, el teorema de Pitágoras, pues obviamente viene desde Pitágoras, desde los antiguos griegos que se dedicaban al estudio y todo esto, que es parte del estudio de la trigonometría. Y en muchas construcciones que vemos hasta el día de hoy, las grandes sobre todo, las estructuras metálicas, los puentes, se basan con triángulos. Eh, Toda estructura fortalece, se fortalece con dos lados y siempre le rematan para darle esa firmeza con un tercer lado. Entonces, eh, yo quiero que hagan así como que una memoria rapidita. Alguien, de todas las civilizaciones que ha habido en la historia, les digo, de estos años, 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 como que cuáles les podrían remarcar más o acordarse más. ¿Quiénes se les viene a la mente más? Por civilizaciones me refiero a las antiguas. ¿Alguien? Bueno, para darles más tips, las civilizaciones más antiguas y más sabias, las que se han considerado entre las mejores de la historia, siempre se caracterizan por tener algo en sus construcciones. ¿Alguien podría decirme qué construcciones? Pirámides. Ok, muy bien. Entonces, ¿y las pirámides, si se dan cuenta, con qué forma están hechas? Como un triángulo. Con triángulos, ¿sí? Solamente son triángulos que están así acostaditos. Y bueno, somos de los afortunados que los mayas sean de entre esas civilizaciones y están en nuestro país, ¿sí? Porque las otras, ¿dónde están? En Egipto. Exacto, ¿sale y vale? Entonces, esas civilizaciones tan sofisticadas, tan inteligentes, que aún se investiga cómo las piedras estaban tan lejos, no existían carretas, ni siquiera no existía la rueda. Entonces no se sabe cómo pudieron trasladar esas rocas tantas distancias, hay muchas teorías, pero bueno, realmente si algo hay que resaltar es que se dieron cuenta que los triángulos, eh, esta figura que es muy emblemática, muy universal, que representa el número 3 por tener tres lados, es sumamente venerada místicamente, pero sobre todo que era muy fuerte y muy potente para dar una estructura, una firmeza a la vida. Y entonces, gracias a estos estudios, se le dio un trato totalmente especial a los triángulos. Y de ahí que exista la trigonometría. Y bueno, hoy no vamos a entrar a ver trigonometría, pero lo que sí vamos a entrar a ver es esta clasificación de los triángulos y ciertas características que tienen en general todos. ¿Sale y vale? Entonces, otra de las cosas, cierto, ya ahí en la actualidad se siguen viendo. Si se dan cuenta, este puente que está ahí construido, ¿ya vieron todos los triángulos que tiene para darle fortaleza y estructura? ¿Los alcanzan a ver? Sí. Perfecto. Sí. Bueno, pues entonces, les decía yo
y vamos a empezar a ver el estudio de los triángulos desde lo más sencillito, que es su clasificación. Y vamos a empezar, así como vimos la clasificación de todos los polígonos, vamos a ver la clasificación de los triángulos, primero por sus lados, ¿sale? Este triángulo que tengo aquí, yo no lo veo tan equilátero, pero bueno, dice que sí. Es un triángulo que tiene todos sus lados iguales. Al tener todos sus lados iguales, recibe el nombre de equilátero, ¿sale? X quiere decir igual. Cuando decimos, ay, qué equitativo, ¿no? Es que a cada quien le dio lo que le correspondía. Entonces, X quiere decir igual. Entonces, que equilátero, o sea que los lados son iguales. Un triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales. El triángulo isósceles, como el que vemos aquí, tiene dos lados iguales y uno no es igual. Y por último, el triángulo escaleno, que ese es un relajo, no tiene ningún lado igual. ¿Hasta aquí alguna duda? Esa es la clasificación de los triángulos, pero por sus lados. ¿Alguna duda hasta aquí? No, maestra. No, maestra. Chicos, tienen que ir anotando y tomando nota de todo lo que yo les digo. Si quieren dibujar a mano alzada rápido sus trazos, decir, esto es un triángulo equilátero y anotarle, es porque todos sus lados son iguales. Este es un isósceles, pero eso está en ustedes porque son jóvenes bachilleres a los que ya no les tenemos que dictar, a los que ya no les tenemos que decir copia, sino que ustedes van fortaleciendo su aprendizaje por ustedes mismos. ¿Sale y vale? Entonces, ¿ya tomaron notas o me espero tantito? Se espera tantito. Ok, perfecto. Les doy unos minutitos. Ya, maestra. Ok, Ya, maestra. perfecto. Continuamos entonces. Esa fue la clasificación por sus lados. ¿Sale y vale? Ahora, otro tema sería la clasificación por sus ángulos. Cuando un triángulo tiene un ángulo recto, ¿alguien se acuerda cuál es un ángulo recto? Un ángulo de 90 grados. Ok, 100. cuando un triángulo tiene un ángulo de 90 grados, entonces ese triángulo, si se dan cuenta, aquí está, ese triángulo recibe su nombre de triángulo rectángulo. ¿Por qué? Pues por el ángulo recto que se forma. ¿Sale y vale? Sí. Cuando un triángulo tiene todos sus ángulos agudos, ¿cuáles son los ángulos agudos, chicos? Los de menos de 90 grados. Perfecto. Entonces, cuando un triángulo tiene todos sus ángulos agudos de menos de 90 grados, recibe el nombre de triángulo acutángulo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, maestra. Ok. ¿Y por qué creen que este último triángulo se llame obtusángulo? Por obtuso. Porque A ver, y les voy a poner
nombre a estos A, B. Porque todos sus lados son diferentes. No, porque ahorita estamos hablando de los ángulos. Esta Diferentes clasificación, porque tiene un ángulo mayor a 90 grados. ok. Recordemos que ahorita no nos vamos a fijar en los lados, ¿sale? No, nada más nos estamos fijando en su clasificación por los ángulos. Así es que si decimos, porque tiene todos los lados diferentes, no entra en esta clasificación, entraría en la anterior, porque en la anterior hablábamos de los lados. Ahorita estamos hablando de ángulos. En específico, ya lo mencionaron por ahí, el triángulo obtusángulo es porque tiene un ángulo obtuso. Levanten la manita, por favor. ¿Quién me dice cuál de estos tres ángulos, si el A, el B o el C, es el ángulo obtuso? El B, ¿no? Levanten la manita. Gracias a las que levantaron la manita, ya sí, en efecto, el ángulo B es un ángulo obtuso que ya nos mencionaban que mide más de 90 grados. ¿Hasta aquí alguna duda? Chicos, vamos a ver si es cierto. Karina, ya que levantaste la manita, te voy a hacer, vamos a ver si sí es cierto. De estos tres triángulos que tengo aquí, Karina, ¿cuál o cuáles es un triángulo acutángulo? Karina, Voy, profe, espérame tantito. ok. Sería el escaleno. ¿Consideras que es un triángulo acutángulo? ¿Tiene todos sus lados, todos sus ángulos agudos? Mm, Mira, vamos a analizar sus ángulos. ¿Este mide menos de 90? Karina, ¿este ángulo que te marqué aquí ahorita mide menos de 90? no. Sí, Ok, sí. ¿Este mide menos de 90? sí, también. ¿Este mide menos de 90? No. Entonces no puede ser un triángulo acutángulo porque todos sus ángulos no miden menos de 90. Entonces, dime otro. Isósceles. Maestra, Espérenme. Está Karina participando. El isósceles. A ver, vamos a revisar. Los ángulos que te estoy marcando son menores de 90. Karina, Sí, ok, perfecto. Entonces este sí es un triángulo acutángulo. ¿Quién estaba hablando hace ratito y quiénes estaban levantando la mano? Porque ya no veo a nadie. Paisabal. Baizabal, ¿cuál de esos es un triángulo rectángulo? El equilátero. A ver, le voy a poner, le voy a poner nombre a los ángulos. ¿Cuál es la característica de un triángulo rectángulo? disculpe maestra, ¿cómo dijo? ¿Cuál es un triángulo rectángulo? Gracias, gracias. Baizabal, ¿cuál es la característica de un triángulo rectángulo? Es el que tiene un ángulo de 90 grados. Ok. De los ángulos que te marqué, el A, B o el C, ¿cuál ángulo es de 90 grados?
Perdón, maestra, era el isósceles. Ok, del isósceles, ¿cuál tiene un ángulo de 90 grados? Te voy a poner también las letras. ¿Mm? ¿Cuál va, Isabel? El B. ¿El B consideras que tiene un ángulo de 90 grados? ¿Alguien que quiera dar una segunda opinión? ¿Que no haya participado y levante su manita? ¿Alguien que no haya participado? Rivera. Ah, no, Rivera, ya habías participado, perdón. Eh, ¿Quién más alzó la manita ahorita? Bueno, lo elegiré por dedocracia. Zacarías, Mándame. repito. ¿Cuál de esos tres es un triángulo rectángulo? ¿Sería el isósceles, maestra? El isósceles. ¿Dónde está su ángulo rectángulo? ¿En qué ángulo? ¿En el A, en el B o en el C? ¿En el A? Aquí en el ángulo A tú ves un ángulo recto. No, maestra. Entonces, ¿en cuál? Recordemos que un ángulo recto es una L total y absoluta. ¿Alguien más, chicos, de los que no han participado? Fray, Mande. ¿cuál de esos triángulos es un triángulo rectángulo? Bueno, es que apenas vengo entrando a la clase, pero puedo decir que es el escaleno. ¿Ves un ángulo recto en el triángulo escaleno trazado? No, Ok. Linares, Hernández Linares. ¿Tienes micrófono apagado, Linares? Linares, alzaste tu manita. Tampoco. Chicos, ¿en cuál de estos tres triángulos ven un ángulo recto? En ninguno. Ninguno de esos tres triángulos es rectángulo. ¿Sale? Era pregunta capciosa. En ninguno se forma un ángulo recto. Por lo tanto, ninguno de estos es un triángulo rectángulo. Chicos? ¿Dudas? Entonces, triángulo acutángulo es el que tiene todos sus ángulos agudos. Triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo recto. Y triángulo obtusángulo es el que tiene un ángulo obtuso. ¿Cuál de esos tres triángulos tiene un ángulo obtuso? Triángulo escaleno. Ok, recuerden que hay que levantar la manita. Pero bien, el triángulo escaleno tiene un ángulo obtuso aquí, ¿sale? Y por eso es un triángulo obtusángulo también. ¿Alguna duda hasta ahí? No, maestra. Ok, perfecto. Continuamos.
Ya vimos la clasificación de los triángulos por sus lados y por sus ángulos. Otra de las cosas que vamos a ver son los teoremas de los triángulos de manera general, o sea, no importa, estos teoremas que vamos a ver aplican para todo tipo de triángulos. Eso quiere decir que si es obtusángulo, si es rectángulo, si es escaleno, si es isósceles, para todos los triángulos aplica ese teorema. Para que veamos ahorita un poquito ese teorema y cada quien lo confirme, por favor en su libreta les doy 3 minutitos. Tracen el triángulo que ustedes quieran, cualquiera de los 6 que acabamos de ver. Tracen un triángulo grande en su libreta, del tamaño, si quieren, de la hoja. El triángulo que ustedes quieran, el que quieran. 3 minutitos, de preferencia con reglas, por favor, que para eso adquirieron o tienen o consiguieron su juego de geometría. Úsenlo tantito. Maestra, ¿podría volver a repetir lo que dijo? Es que por accidente se me fue el internet y me sacó. Les queda minuto y medio para trazar un triángulo, el que quieran, de preferencia en todo el tamaño de tu página, un triángulo, que no sea chiquitito. Ok, gracias. ¿Listos, chicos? Bueno, yo confío en que ya nada más es como que trazar 3 lados, los uno y ya, de lo que sea. Quiero que agarren su transportador, el que es un semicírculo, y midan cuánto mide cada ángulo interior de su triángulo. Recordemos, ayer veíamos ángulos interiores, ¿se acuerdan? Si tienen un triángulo y tienen aquí un ángulo, aquí otro, díganme cuánto mide cada uno, mídanlo con su transportador. ¿Cuánto mide cada ángulo? Por favor. ¿Ya, chicos? ¿Están medidos sus ángulos internos?
¿Eso quiere decir que no? Ok, me voy a apurar porque nos quedan 10 minutitos de esta sesión. ¿Sale y vale? Bueno, vamos a Ya, empezar. maestra. Perfecto. Vamos a empezar con los teoremas. ¿Alguien sabe qué es un teorema? ¿O qué concepto tiene de teorema? ¿Qué es lo que piensa que es un teorema? Chicos, Este, ujú, adelante. ok, teorema nada más. ¿Perdón? O sea, ¿qué es un teorema? Ajá, ¿qué entienden por Ah, teorema? un teorema es un propósito cuya verdad se demuestra en matemáticas en todas proposiciones que determinado de un supuesto hipótesis afirma que una racionalidad de tesis no evidente por sí misma. También puede decirse que un teorema es una fórmula bien formada que puede ser demostrada. Ok, eso es como que muy definida. ¿Y con tus palabras qué entenderías por un teorema? Ay, maestra. Porque Google es grandífico y manioso, yo lo amo, y ahora ¿con qué me quedo de eso que Google me dice? ¿Qué entiendo de eso? Vi una manita levantada y ya no. O sea que el teorema, bueno, es que no sé si yo. Ah, Lo que eh, comprendas. ok, ay, A mí me gusta que me digan conceptos. Conceptos es su definición, pero con sus palabras. Eso es lo que me gusta más. ¿Alguien, chicos? A ver, Hernández Solano. Lo que yo entiendo son como ideas que se tienen sobre algo y son Ujú. estudiadas para que puedan ser comprobadas y verdaderas. Así es. Ok. Bueno, sí son ideas. Y sobre todo esas ideas. A ver, Baizabal. Baizabal, adelante. Abre tu micrófono. Ah, es la suma de dos ángulos de un triángulo que da dos ángulos rectos. Bueno, ese es el teorema específico de Pitágoras, ¿sí? Que lo vamos a ver en el siguiente parcial. Pero yo quiero que me digan qué entienden por un teorema, cualquiera que este sea. El teorema de Tales, el teorema de Pitágoras, cualquier teorema. O sea, quiero que entiendan por teorema. Ya lo decían por ahí. Es una idea, un concepto que yo tengo y se comprueba una, otra y otra vez y siempre sale el mismo resultado. Les quiero decir que yo todavía tengo una teoría. Una teoría es como que cuando nada más tienes esa idea, no la has. Sí la he probado, pero no millones de veces, porque eso sería un teorema que siempre que lo haces, te va a dar el mismo resultado. Mi teoría es que cuando yo tengo una plantita y la cambio de maceta, se seca. Esa es mi teoría, ¿sí? Voy a necesitar comprobarla, bueno, eso me ha pasado como unas 10 veces. Necesitaré comprobarla como 120 veces más para que yo lo vuelva un teorema y diga, siempre que yo cambio una plantita de maceta, se me seca, ¿no? Entonces, lo que hicieron muchos científicos y sabios a lo largo de muchos años y muchos estudios es comprobar y comprobar y comprobar esto que vamos a ver. Y bueno, uno de los teoremas de los triángulos dice
que la suma de todos los ángulos internos de un triángulo nos da 180. ¿Podrían sumar rapidito los ángulos internos que les dieron? Ya, maestra. Ok. Perfecto. ¿Cuánto les dieron la suma de sus ángulos internos? 180. 180. Ok. Y si se dan cuenta, todos hicieron triángulos diferentes, ¿no? Yo no les dije, hagan exactamente el triángulo que yo estoy haciendo. Les dije, hagan el triángulo que sea. Si a alguien al momento de medirlo le varía por 1 grado o 2 y les da 178 o 191 o sí, es normal porque a veces los transportadores no vienen tan bien graduados o se nos mueve tantito de nada y por eso ya no medimos tan preciso, ¿sale? Pero si varían sus mediciones por 1, 2 grados o 3, está bien. Si ya les varían como que por 10, ahí sí considero que tienen que revisar, ¿sale y vale? Me dio 177. ¿Cuánto? 177. Ok, bueno, son 3 graditos igual, no es tanto, ¿no? Es parte del margen de error de medición. También me dice que los ángulos externos de este triángulo me deben de dar 360. Ayer veíamos que es un ángulo externo, que yo extienda la línea y el complemento, por ejemplo, ¿cuál sería el ángulo externo de este? De este que tengo yo trazado aquí. 150. 150. Perfecto, porque es lo que le falta para llegar a 180, ¿no? ¿Cuánto sería el externo de este? 120. Perfecto, porque es lo que le falta para llegar a 180. ¿Y cuánto sería el externo de este? 90 grados. Perfecto, 90. Entonces vamos a ver, si yo sumo 90 y 120, ¿cuánto me da? 210. 210 y 150. 370. Entonces ahí está la comprobación. Los ángulos externos de cualquier triángulo me dan 360. ¿Sale y vale? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí. Ok. Corro. Otro de los teoremas dice que la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores. Me voy a regresar. Ya no se puede. Por ejemplo, me dice la medida de un ángulo exterior. Vamos a poner este 100. ¿Cuánto dijimos que mide este ángulo exterior? Chicos, 150. 150. 150. Entonces, el teorema dice, la medida de un ángulo exterior, ya lo tengo aquí, este ángulo exterior, es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes. ¿Qué quiere decir? No el que está aquí al ladito, los otros dos. ¿Sale y vale? Entonces, si yo sumo este ángulo interior con este, ¿cuánto me da, chicos? 150. Y entonces comprobamos este teorema. ¿Sale y vale? Sí. Perfecto. Siguiente. La suma de dos lados es mayor que el tercero, que dice que siempre pasa, siempre pasa esto, ¿sale? Yo aquí no tengo medidas, pero quiero que
imaginemos que tengo esta línea y la sumo con esta línea. Siempre va a ser mayor esas dos juntas que el tercero, ¿verdad? Ok, chicos, pues estos minutitos que nos quedan vamos a confirmar los últimos dos teoremas. Les decía que yo no tengo manera ahorita con mediciones de cómo medir estos, el 4, perdón. La suma de dos lados es mayor que el tercero, ¿sí? Pero bueno, a ojo de bien cubero, si yo me agarro dos laditos y los sumo, no me van a dar nunca más que el tercero que no medí, ¿sale? Y el quinto teorema que tenemos aquí realmente es muy... Lo vamos a ver y véanlo cada quien. Le voy a poner nombre y número a mis ángulos. Este va a ser el ángulo 1, el ángulo 2 y el ángulo 3, ¿sale? Y este va a ser el lado A, el lado B y el lado C. Vamos a seguir lo que dice el teorema. Me dice el ángulo mayor del ángulo 1, 2 y 3, ¿cuál es el que ven más amplio? ¿Cuál es el mayor? ¿El B? Ángulo. Ah, El perdón. 1. Uno. Perfecto. Es el ángulo 1. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, el teorema dice que el ángulo mayor es opuesto al lado mayor. De los tres lados, A, B o C, ¿cuál es el que ven más grande? B. El, El B, ¿no? Entonces sí aplica ese teorema que dice el ángulo mayor tiene en su lado opuesto el lado mayor. ¿Estamos de acuerdo? También véanlo en su triángulo. Si sí aplican el triángulo que ustedes hicieron. Todos hicimos triángulos diferentes, así es que sería la mejor manera de comprobarlo. ¿Ya lo checaron? Si su ángulo mayor tiene en el lado opuesto su lado mayor. ¿Ya lo vieron? Ok, y vamos a continuar porque también me dice lo contrario. Y el ángulo menor, ¿cuál de estos tres ángulos, 1, 2 o 3, notan que es el más pequeño? El 2. El 2. ¿Y cuál es el lado más pequeño? El C. C. Y si se dan cuenta, ¿dónde está el C? Opuesto. En el lado opuesto, ¿sí? Entonces, los teoremas que vimos aquí son situaciones que ya se han comprobado y en cualquiera de los triángulos nos va a dar la misma situación, ¿sale? Entonces, bueno, aquí ya menciona el teorema de Pitágoras, que es con lo primero que vamos a iniciar nuestro siguiente parcial. Este como tal es el último tema de este parcial, como les decía al inicio. Así es que a todos les recuerdo que las tareas deben de estar subidas para el domingo a las 11:59. Y esto ya no debería estar grabando. Déjenme parar la grabación y ya se los